Hola, Jessica, mi Planet. Hoy vamos a hablar del poder de las palabras y cuál es ese don que tenemos en nuestra garganta para transformar la realidad. Bienvenida y bienvenido a este universo. Esto es Espiritualmente Cotidiano. Espero que estés teniendo una semana llena de milagros, de alegrías, de cosas bonitas. Y que si no está siendo así, pues que hoy después de este episodio hagas un ejercicio que te voy a proponer para que transformes tu realidad y no solamente la tuya, sino la de todas las personas que se benefician de tu vida y de tu existencia. En este episodio vamos a hablar de algo que para mí es muy importante y que quizás hemos perdido como la conciencia de la palabra, de la comunicación, del poder que hay en nuestra voz, porque damos por hecho que nuestra voz es así y va a ser así toda la vida y que la manera en la que hablamos no tiene nada que ver con la manera en la que vivimos, pero es todo lo contrario. Uno de los grandes portales que nos ha regalado esta existencia y los seres divinos y toda esta madre naturaleza es la comunicación, nuestra habilidad y nuestra capacidad de usar nuestra voz para transformar la vida de otras personas, pero principalmente la nuestra. Cuando iba a empezar esta temporada del podcast, me di cuenta que estaba atravesando como un momento complejo, donde creo que lo que tenía por decir no iba a ser tan amoroso y tan neutral como me gustaría. Entonces lo que hice fue tomar silencio, tomar una pausa, no sacar episodios por sacar episodios, sino hacer una conciencia profunda de si era pertinente con las emociones distorsionadas y con lo que estaba experimentando, abrir mi voz al micrófono y abrir el micrófono a mi voz. Y fue solo hasta que empecé a sentirme más neutral, en calma, donde el torbellino y los cambios que habían llegado para mí habían sido como más asentados y yo tenía como esta fuerza en mi voz para poder compartir cosas nuevas o quizás cosas sencillas. Fue que decidí volver al micrófono. No siempre es tiempo de hablar, como que estamos en una sociedad que nos pide hacer contenido, crear contenido, comunicar, 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 y como que el exceso de comunicación también se puede volver un problema en nuestras relaciones, porque no le damos un uso adecuado a nuestras palabras, porque damos por hecho que la otra persona, que nuestro oyente o nuestra audiencia o nuestro familiar tiene que estar ahí como escuchando y escuchando y escuchando nuestras historias. Y también cuál es el impacto que tiene la comunicación en relación a la manera en la que percibimos la vida y nuestra realidad. Entonces, para mí es precioso porque si hay un poder que todos los seres humanos, el regalo de ser humanos es tan especial porque es un poder que es único a nuestra encarnación, vamos a decirlo así, como a nuestro karma, y es la posibilidad y el potencial de usar el lenguaje no solamente como lo usan las otras especies, sino también la capacidad divina de transformar a través del lenguaje toda nuestra realidad. Las palabras que decimos a veces no las podemos recoger. A veces eso que dijiste lastimó tan profundamente a alguien que
podrías pedir disculpas, pero muchas veces no podemos recoger eso que dijimos porque salió con una energía, con un tono, con un lenguaje que caló en la energía y el cuerpo de la otra persona. Entonces, además de usar gran parte de nuestra comunicación para no decir nada o de decir de manera hiriente cosas que tal vez pudieron salir en otro tono, pues de eso se trata, digamos, este episodio, de empezar a comprender por qué usamos de manera tan desordenada, distorsionada e hiriente las palabras. Porque la comunicación desde una perspectiva más espiritual es la manera en la que los seres nos estamos todo el tiempo comunicando como en un lenguaje más sutil, como que la comunicación es un puente, pero además de ser un puente, es la armonía del alma. La comunicación armoniza espacios. Lo que tú dices, la manera en la que tú dices, el tono de tu voz, es muy sagrado. Y hemos dejado de tener esta vocación frente a la comunicación y esta atención a lo que decimos, cómo lo decimos, para qué lo decimos. Porque estamos en un ciclo, esto también tiene que ver un poco como que el lenguaje de las estrellas y la astrología nos puede dar un poco de información. Estamos en un ciclo donde estamos expuestos a tener más información, más datos, más incluso basura en nuestra mente. Y entonces sentimos que la manera en la que podemos existir para los demás es excediendo la comunicación que tenemos con las otras personas. Quiero que pienses en alguien a quien cada vez que escuchas notas que su manera de comunicarse no te hace bien. Una persona que se queja mucho, una persona que está hablando mal de los demás, una persona que usa su comunicación para lastimar, de pronto alguien que usa todo el tiempo mal las palabras y tal vez el tono y el enfoque en el que esa persona se comunica te transmite un poco de violencia en vez de transmitirte calma, disfrute, gozo, diversión, silencio, paz. Entonces, cuando estamos en esos entornos donde esa persona que tú ya sabes de quién te estoy hablando, casi siempre es una amiga, un amigo, un jefe, una jefe, un conocido, un vecino. Y hoy te invito a que lo veas con compasión y desde la neutralidad. Es cuando esa persona habla, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes recargada? ¿Te sientes animada? ¿Te sientes animado? ¿Te dan ganas de, "Ay, quiero escucharla por horas"? O hoy no quiero escuchar, prefiero pasar un tiempo como lejos de comunicarme con esta persona? Y es porque lo que no notamos cuando estamos hablando es que nos volvemos canal de alguna de las energías disponibles que está en nuestra atmósfera celeste. Podemos ser canal para la violencia o podemos ser canal para el amor. Cuando somos canal para la violencia, pues lo que sale de nosotros tiene una intención de daño, de destrucción. Cuando somos canal para el amor, estamos siendo canal de que florezca la palabra, que se nutra, que se alimente. Incluso podría atreverme a decir que no solamente es la palabra hablada, sino el canto, el tono, las onomatopeyas, que son estos sonidos que tiene el lenguaje.
nuestra risa, nuestra manera de comunicar placer, ¿no? Un orgasmo, por ejemplo, un te quiero. Todo está constantemente pasando a través de nuestra maravillosa garganta, nuestra laringe, faringe, nuestras cuerdas vocales, nuestro timbre, nuestro tono. Empezando el año tomé un curso de canto con una gran profesora de técnica vocal y con ella aprendimos muchas cosas muy valiosas. Dentro de ellas que incluso la manera en la que se mueven los músculos de nuestra cara y nuestro cuello y la presencia de nuestra voz cambia de acuerdo a la manera en la que estamos físicamente acomodados en el espacio para que se proyecte lo que queremos decir. Y esto me hace pensar que a nivel espiritual pasa exactamente lo mismo. Si yo grabo un episodio del podcast en distorsión mental, espiritual, física, energética, pues lo que yo voy a transmitir a través del micrófono es distorsión para ti. En cambio, si yo tomo pausa y decido de manera responsable hacer silencio para que ese silencio acompañe mi propia transformación, el perdón que atravesé, las emociones que sentí, las cosas que fueron complicadas, pero hoy las veo totalmente necesarias de experimentar para poder estar en esta siguiente temporada de este maravilloso proyecto que tanto amo. Pues entonces lo que sucede contigo es que cuando escuchas, estás escuchando una voz que trae una energía y esa energía va a ser una energía que tú recibes a través de tus oídos, tu corazón, tu cuerpo. Si estás escuchando música o estás escuchando un podcast o estás escuchando un audio de alguien que te está contando una historia y lo pones a reproducirse en un espacio, ese espacio va a verse iluminado o contaminado por la información, el tono y la energía con la que se está diciendo la palabra. Entonces, cuando pensamos en esta persona que nos quita energía o que nos parece un poco tóxica a la hora de relacionarse con su comunicación, pues lo que estamos entendiendo es que una de las maneras de cambiar la actitud, la energía y la emoción de un momento es también cuando modificamos el uso del lenguaje. La mayoría de las personas que se comunican con agresividad, violencia, en un tono no adecuado o que no comunican y sus palabras son como muy cerradas, entonces siempre queda como esta expectativa de que la persona no está comunicando completo lo que quiere decir. También nos permite descubrir que en nosotros hay algo que también sucede cuando comunicamos. Piensa mucho en cuál es tu tono, tu sentido de la comunicación y tu portal. Cómo cuidas tu voz, cómo cuidas no solamente a nivel de hábitos para cuidar la voz y cantar y tener como esta buena relación con nuestro tono, sino a nivel sutil y a nivel energético, cómo cuidas lo que dices, cómo respetas tu lugar sagrado, tu mundo interno, para que al expresarse hacia afuera venga de una manera más amorosa con los demás. Las palabras que usamos son clave para darle también como significado a las cosas que estamos atravesando. No es lo mismo cuando te despiertas en la mañana y dices, esto está horrible, es lo peor, me siento pésima, como desde un lugar en el que ya se empieza a volver como una queja constante, a cuando dices como,
reconozco que estoy aquí triste, me siento triste. Y voy a atender esta tristeza. Me siento feliz y voy a disfrutar esta alegría. Hay un reto enorme que tenemos como sociedad y es aprender a cuidar la comunicación en relación a las personas que nos rodean, especialmente cuando se trata de secretos, conversaciones como inadecuadas o chisme. Cuando tenemos una comunicación distorsionada y nos va llevando como el mismo tema del que se está hablando, puede ser como una reunión de amigos y entonces casualmente el amigo que no está es del que se está hablando. Y hay como este deseo de compartirnos. Brené Brown en alguno de sus libros dice eso, dice como que celebra mucho que podamos encontrar que un espacio de compartir sea hablar, pero qué triste cuando el hablar es hablar mal o maldecir o envidiar o crear como una mala energía alrededor de la vida de una persona. Entonces ella nos sugiere en estas reflexiones que deberíamos observar un poco más si esta tendencia de comunicar de manera distorsionada o de armar chisme o de compartirnos desde lugares poco amorosos es una manera sana en la que podemos transformar el mundo. También porque hay algo que tenemos todo el tiempo disponible y es el estrés. Y pues nuestro nivel de estrés va a aumentar también en función de la cantidad de pensamientos, ideas catastróficas y el pánico o comunicación exagerada que podemos crear no solo para nosotras, sino para los demás. Hace poco recibí una noticia que me puso muy triste y agradezco que una de las personas que más amo siempre tiene un lenguaje tan apropiado para comunicarse conmigo. Agradezco que no sea desde la exageración, ni desde el enojo, ni desde la ira, como que es tan apropiada la manera en la que se comunica conmigo. Y hoy pensaba como, qué lindo que es así que he recibido las noticias crudas y difíciles de la vida. Porque cuando la comunicación de algo difícil viene con exageración, con chisme, con una mala intención, es mucho más doloroso y hay más sufrimiento en el mundo. Y una de las cosas que debemos cuidar a la hora de comunicarnos es cómo lo que voy a decir y lo que tengo que decir le permite a las personas que amo sentirse como en una cobija de amor, como apapachadas y consentidas por lo que tengo por decir. Cuando empecé este proyecto, una persona me decía como, tienes muy buen tono y muy buena dicción para tener un podcast. Es como justo el tipo de proyectos que te recomiendo que hagas. Y creo que no es solamente tener una bonita voz o tener un buen tono de voz, sino usar bien ese momento en el que tienes el micrófono. Usarlo bien porque a nivel de karma, nosotros vamos como generando diversos karmas alrededor de nuestra comunicación y luego no entendemos por qué si tenemos algo tan importante por decir, tan pocas personas lo escuchan, porque tenemos tan poca audiencia o porque cuando queremos hablar nos interrumpen
o por qué cuando estamos, por ejemplo, diciendo algo que es una verdad, lo toman como si fuera una mentira. Eso hace parte de la distorsión que en algún lugar de tu historia has generado sobre tu propia comunicación. Entonces, ir limpiando esta manera en la que nos comunicamos e ir creando, sobre todo, confianza en quien te escucha, es un proceso de vida. No es algo que cambia de un día para otro, es algo a lo que te empiezas a acostumbrar. A mí me gusta mucho algo que una vez un maestro me decía, y es: hay que aprender de la prudencia. Porque la prudencia es un silencio muy respetuoso que abre espacio para que lo que es importante que tomemos o digamos de la vida sea sagrado. Entonces, si tú ves a una persona sabia, las personas sabias generalmente hablan en un tono, en una frecuencia, en una disposición, en una manera en la que colocan la palabra sobre la mesa, en el que todos sentimos que no hay exclusión, sentimos como que hay un respeto por lo que está, nos sentimos respetadas y respetados por la manera en la que se está refiriendo a nosotras o a nosotros. Entonces creo que aprender de esta manera en la que los sabios han logrado como compartirse con la palabra es también una manera en la que podemos nosotros ir practicando esos pequeños destellos de sabiduría y esas pequeñas maneras minimalistas y sutiles en las que la comunicación que surge de nuestro cuerpo es una comunicación que armoniza y potencia la vida y el gozo de vivir. Aristóteles tenía una frase que me acuerdo que en el colegio, cuando disfrutaba mucho de leer filosofía, todavía disfruto, pero en esa época me acuerdo que esa frase me la aprendí de ahí, y él decía que era muy importante, decía algo así como: sé sabio, mas habla como habla la gente sencilla. Como que en esa época me di cuenta que la comunicación es mucho más asertiva cuando quieres tener claridad con lo que dices y no cuando quieres enredar aún más lo que quieres decir. Especialmente porque no estamos tan entrenadas y entrenados para comunicarnos de manera asertiva, no solamente por la manera en la que nos enseñaron a hablar, sino que la comunicación es el puente curativo entre lo que piensas y lo que sientes. Entonces, si tenemos el corazón cerrado o tenemos una mente muy obtusa, lo que vamos a generar en nuestra comunicación es una comunicación como con falta de energía. Cuando vamos abriendo nuestro corazón, vamos abriendo nuestra posibilidad mental, somos mucho más amplias en la manera en la que nos percibimos y a la vez tenemos más entendimiento y claridad que eso lo da el gran espíritu y lo da esta energía de la sabiduría de la existencia, ¿no? Lo da esa energía, yo pienso que es como que se va limpiando ese canal de la mente y entonces nuestra mente, al ser mucho más clara, pues tenemos una comunicación mucho más nutrida. Entonces, al limpiarse esos canales, pues por supuesto que cuando exploramos la comunicación, verbalizamos, compartimos, cantamos, reímos, sentimos, la comunicación y las cosas que tenemos por decir se vuelven más valiosas, más sagradas y mucho más evolutivas o expansivas para la realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando estas técnicas que están tan de moda como los decretos, los mantras, cantar,
algunas palabras sagradas, compartir una canción preciosa o repetir una oración, no se comprende desde un lugar sagrado como fue creada, pues también ahí estaríamos distorsionando la palabra y la comunicación. Yo puedo tomar, esto es era de Acuario, yo puedo tomar la sabiduría de los dioses, ¿no? Que es como este simbolismo acuariano. Y entonces tomo la sabiduría de los dioses, que es como esta agua de la conciencia. Y entonces la recibo en un recipiente que está sucio, que está lleno, que está contaminado. Entonces, al final, lo que va a pasar con esa gran purificación del agua, de la conciencia, de la sabiduría, es que la voy a recibir en un lugar donde no tengo espacio para tomar algo bueno. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia, terapia y trabajo espiritual para no hacer esto que algunas personas hacen con nosotros, que es como... Y no hablo de los procesos terapéuticos, porque si algo sabemos las personas que trabajamos con otros humanos, es que ser escucha es de lo más hermoso que hay. Y nos disponemos y nos formamos y nos preparamos para hacerlo. Si no, me refiero más a la cotidianidad, a estas amistades o personas que dicen, voy a contarle toda esta historia y voy a depositar toda esta basura que tengo en el otro. Pero sin siquiera preguntarnos cómo quiero que la otra persona se siente con esta información, cómo puedo pedirle permiso para contarle esto que le quiero contar y cuál es el impacto que va a tener lo que le voy a decir. Por eso les decía que esta persona que amo tanto siempre me da noticias de manera tan respetuosa, o sea, como que me llama y me dice, te tengo que decir esto, y me sienta y me lo dice, y entonces yo siempre me quedo con una sensación de, me acabo de dar una noticia difícil, pero la manera en la que lo hizo fue como tan clara y su comunicación fue tan asertiva conmigo, que lo único que puedo sentir ante eso es que se tomó el tiempo de pensar cómo me lo quería decir. Cuando no hacemos eso y cuando lo que hacemos es estar como echando basura, que también es una manera en la que podemos, yo lo llamo la terapia de hacer el vómito mental, que es como escribir y sacar de nuestro cuerpo todo eso que nos está habitando y nos como que nos hace apretarnos y sentirnos como que estamos a punto de explotar. En vez de hacer esos procesos de implosión o de explosión a través de la ira o la comunicación que no es adecuada, podemos reconocer la sagrada conexión que hay mente, corazón, espíritu. La sagrada conexión que hay con lo que tengo por decir, la oportunidad de decirla, la pertinencia, el respeto que tenemos por nuestra sagrada voz para que venga de manera respetuosa y podamos como diseñar y crear universos a través de la palabra, pero que sea como desde nuestra mayor conciencia. En muchos escritos, ¿no? En el Popol Vuh, en la Biblia, hay muchos mitos sobre cómo fue a través de la palabra que se creó la realidad. Y cuando nos ponemos a pensar, así también es nuestra vida. Tenemos este potencial mental de llenarnos de pensamientos, de formas. Y cuando vamos a terapia, por ejemplo, es un espacio donde podemos hablar y sacar y no hay juicio. Porque en la terapia estás en un espacio neutro donde estás como sacando eso que ya no quieres para ti.
Y cuando nos damos ese espacio como de sacar de nuestro cuerpo todo eso que nos contamina, pues vamos como poco a poco también limpiando y dejando el espacio al agua limpia, a la sabiduría. Y de esa manera podemos transmitir un mensaje que crea realidades. Entonces te propongo un ejercicio y es: haz un audio de cuando estás en una llamada, o escucha alguno de esos audios que le mandas o le enviaste a tus amigas en el chat de amigas, o ese audio que le mandaste a tu hijo, o ese audio que le mandaste a tu esposo, y nota el tono, la pertinencia, la manera en la que comunicas y la energía con la que posiblemente quedó esa persona después de que tú comunicaste. Te vas a dar cuenta que hay mucho ruido, que vivimos en un mundo ruidoso. Y mientras digo esto, está muy, muy divertida la energía. Como que mientras digo esto de ruido pasa así un avión. Y es como este ruido que no hemos sabido que existe porque es la manera en la que nos hemos acostumbrado a comunicarnos. Pero cuando empezamos a entender que hay unas maneras, digamos, como mucho más congruentes desde la intención, mucho más asertivas desde el estado emocional en el que estamos, y que nos van dando menos distorsión e interferencia a la hora de comunicarnos, descubrimos que es súper importante usar la palabra, usar nuestra voz y usar nuestro canal para crear mundos hermosos. El ejercicio es muy sencillo, es escúchate. No funciona igual si haces un video o grabas un podcast, porque de alguna manera hay una interfaz aquí en la mente que es como filtrada porque tiene una intención. Más bien piensa como en eso que no está teniendo interfaz, que no está teniendo como un procesamiento mucho más consciente. ¿Y cuál es la diferencia entre comunicar de manera asertiva o de manera distorsionada algo que puede ser lo mismo, pero que se comunica desde un lugar no amable y amoroso? También me gustaría compartirte algo que una vez una terapeuta me decía, y es: si a tu comunicación, además de que es la verdad, es pertinente, está bien dicho, vas a usar las palabras adecuadas, lo haces desde la intención del corazón y decides que el amor sea la energía que predomine en esa conversación, pues lo que le vas a transmitir a la otra persona no es solamente como una verdad, sino que le vas a dar espacio para que esa persona lo que reciba lo pueda tomar para crecer. A veces también esto de la honestidad puede ser como una trampa, porque la honestidad es importante, claro que sí, pero no siempre la honestidad, y lo he visto en muchos casos, como que queremos la honestidad, pero es una honestidad cruel, donde en vez de hacer sentir mejor a la otra persona, le estoy dando una verdad que duele. Entonces, en la medida en la que vamos haciendo como y dándonos cuenta que la clave es empezar a tener una comunicación creadora, pues vamos a lograr que nuestra voz también se vuelva más poderosa, y que cuando saquemos un proyecto creativo o queramos cantar o nos demos el espacio de compartir nuestra voz, esa voz resuene como ecos armonizadores de la vida. Estoy muy contenta de poderte dar este mensaje,
porque además una última reflexión que he tenido es que no siempre vamos a tener vida y no siempre vamos a tener voz y no siempre vamos a tener la salud en nuestra garganta, en nuestra laringe, en nuestros pulmones para comunicar lo importante. Entonces te voy a dejar con un ejercicio. Elige a una persona con la que necesitas tener una comunicación importante. Puede ser tan importante como un te amo que hace mucho tiempo no dices, o puede ser tan importante como cobrar un dinero que está pendiente, o tan importante como un necesito tu ayuda, o un tan importante como ¿sabes qué? Tengo el deseo de hacer esto contigo. Piensa en eso que necesitas decir, piensa en esa persona a la que necesitas decírselo. Y antes de tener esa comunicación, visualiza que es tu corazón el que habla, que es tu ser más sagrado y más divino el que se quiere comunicar. Que vas a usar tu cuerpo físico, tu cuerpo humano, tu experiencia humana, pero que es desde un lugar completamente respetuoso y amoroso que lo vas a hacer. Busca el espacio, busca la persona, busca el tono y busca las palabras. Que tu palabra sea como flores. Es una de las premisas del náhuatl, una lengua ancestral mexicana. Que tus palabras se sientan como un lenguaje florido y que tu palabra dicha no lastime, sino que le dé vida a lo que llamamos universo creado. Te deseo una súper bonita semana, que practiques, que te repitas este episodio. Recuerda que tenemos un grupo en Telegram que se llama Astrotribu by Cami Planet. Ahí estás más que invitada e invitado. No suelo enviar muchos correos, ni muchos mensajes, ni muchos audios. Realmente soy bastante cuidadosa de no como saturar los canales. Y también tengo una plataforma que es un newsletter, que es como donde escribo y les mando correos y les hago invitaciones a los cursos, workshops, talleres, que está en una plataforma que se llama Substack. Pero si tú estás, por ejemplo, en mi Instagram o en el canal de YouTube, pues ahí ya te va a aparecer los enlaces para que te inscribas. Es un correo que envío con cierta periodicidad y que es precioso porque es como una manera en la que hago un escrito profundo sobre algún tema y pues casi siempre cuando las personas lo reciben ha sido muy exitoso porque se siente como un apapacho al corazón a través de las palabras. Gracias por escuchar hasta aquí este episodio, gracias por existir en este universo y te deseo que tu palabra cree realidades hermosas. Un abrazo.